Un saludo muy especial para toda la comunidad universitaria. Les habla el profesor Jesús Ernesto Urbina Cárdenas. Yo soy docente adscrito al Departamento de Ciencias Humanas, Sociales y Idiomas de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta y dirijo actualmente el semillero CIESPAS, Semillero de Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz, adscrito a su vez al grupo de investigación en estudios sociales y pedagogía para la paz y ESPAS, categoría A en MinCiencias en la actualidad. El trabajo que quiero compartirles en el día de hoy es un trabajo de investigación que ya tiene aproximadamente unos 10, 12 años de estarse desarrollando. Estos son los avances de uno de esos, digamos, su línea de trabajo, y que tiene que ver con el tema de la escuela, que tiene que ver con el tema de las prácticas pedagógicas, que tiene que ver con el tema del maestro. En este caso, esta sublínea trabaja sobre la escuela. Concretamente, el interés es la resignificación de la escuela del Catatumbo, unas escuelas ubicadas en el Catatumbo, y nos interesa indagar desde las voces de los estudiantes. En este caso también pues trabajamos desde las voces de la comunidad, desde las voces de los profesores, de los directivos, en fin. Pero en este caso el interés es trabajar con los chicos. Un elemento importante es que nuestro título empieza con un código en vivo. La escuela es un oasis que no debe morir, que es un código en vivo que tomamos de las narrativas de estos 14 chicos con los que trabajamos. Este es el contenido de mi presentación. En primer lugar, haré una introducción en la cual presentaré una síntesis de los referentes teóricos que inspiran o que ayudan a fundamentar el trabajo, el objetivo general, la metodología empleada. Luego hablaré de los resultados y terminaré con las conclusiones. Bien, una investigación sobre la escuela en el Catatumbo indudablemente tiene unas líneas teóricas que es conveniente poner sobre la mesa. El primero, indudablemente, es el Catatumbo, ¿no? Ese vasto territorio norte santanderiano, que algunos llaman el patio de atrás del departamento. Yo prefiero llamarlo el patio delantero, casi que la antesala de nuestra región, de nuestro departamento, donde a pesar de ser un hermoso, bello y rico territorio donde se empezó a explorar el petróleo por allá con la Fundación Barco hace ya muchos años, hoy constituye un territorio, hay que decirlo, de guerra. Y hay unos elementos que coadyuvan allí, ¿no? ¿Por qué se anida la guerra? ¿Por qué a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, esto no termina, esto se recrudece? Hay unos elementos que indudablemente influyen allí. Basta uno irse en carro Cúcuta a Tibú para darse cuenta del camino de trocha, de herradura que hay que recorrer. En 100 años hemos sido incapaces de arreglar la vida y pues ahí empieza el problema. Para tocar solo un aspecto. El 53% de porcentaje supera la media nacional. O sea, entonces estamos por encima de la media nacional, ¿no? en materia de pobreza. Solo el 27% de esa población del Catatumbo a 2018, o sea, hace 2 o 3 años, tenía cobertura de agua potable. No creo que haya crecido mucho en estos 2 o 3 años. 3 de los municipios que conforman esta zona se consideran por el mismo Estado o por el gobierno americano como que está entre las 10 localidades del país con mayor número de hectáreas de coca sembradas. O sea, el crecimiento de siembra de coca en la zona del Catatumbo y particularmente en Tibú, Sardinata y Altarra ha sido exponencialmente impresionante, al igual que otras partes del territorio, pero el crecimiento en el Catatumbo últimamente ha sido un crecimiento enorme. Tibú cuenta con 16.096, Sardinata con 5.447 y el Tarra con 4.916 hectáreas que sumadas pues dan un crecimiento desmedido de cultivos ilícitos.
Estos datos los tomamos del Plan de Desarrollo del Departamento 2020-2023, que a su vez son datos tomados, digamos, entre el 2018 y el 2019. Lo que entrega actualmente el Instituto CROP y la FIC, la Fundación Unidas para la Paz, entre otras entidades que trabajan el tema en el territorio, es que el crecimiento sigue, que la violencia sigue, que la pobreza se recrudece, que las muertes violentas, el desplazamiento forzado, los combates entre las fuerzas del Estado y los grupos ilegales, pues es permanente. Y pues en ese marco es que pues como universidad hay que llegar. Bien, con base en este marco problemático, ¿no? Más que teórico, es un marco problemático porque también yo tengo una idea de que la teoría no tiene por qué, la teoría dada no tiene por qué condicionar las investigaciones y los resultados, ¿no? La teoría debe más bien ser simplemente unos puntos de referencia, unos mojones sobre los cuales uno centra sus procesos de investigación. La teoría no puede condicionar la investigación, no puede convertirse en una camisa de fuerza que le impida al investigador mirar otras cosas dentro de su proceso de investigación. Así que en esa visión que es muy Foucaultiana, no pretendemos copiar teorías ni autores, por eso no señalo mayormente autores, sino lo que pretendemos es, si usamos un autor, es para entender, para poder construir, como dice Foucault, una caja de herramientas para entender lo que ocurre en la dinámica del territorio. Con base en eso tenemos una pregunta para este proyecto, de muchas otras preguntas que hemos venido desarrollando en otros subproyectos. Entonces, esta pregunta es, ¿cómo representan la escuela los estudiantes de un centro educativo del Catatumbo y cómo desde estas nuevas significaciones es posible crear y llevar a la práctica un programa de formación de maestros desde la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la UFPS? Esta pregunta nos lleva a un objetivo. El objetivo, digamos, más que el objetivo del texto en sí, lo que estoy presentando es el gran objetivo de la investigación, que es mostrar, digamos, los resultados parciales de una investigación sobre representaciones sociales de escuela, de maestro, de prácticas pedagógicas, evaluación educativa, entre otros tópicos de interés problemático en una lectura desde nuestro contexto norte santanderiano. En este caso nos interesa las representaciones sociales de escuela, un grupo de estudiantes que asisten a un centro educativo rural de Catatumbo, como parte de un macroproyecto que acabamos de cerrar una parte del informe para el Fondo de Investigaciones, que es programas de extensión de 2 universidades públicas del norte de Santander, políticas y prácticas en el marco de la responsabilidad social universitaria. Algunos de esos recursos pues, nos ha permitido llegar pues, a revisar, digamos, esos impactos que la universidad en su proceso de extensión tiene y debe fortalecer en el territorio del Catatumbo. ¿Cómo es la metodología? Pues aquí hay unos elementos de caja de herramientas, aunque no es tampoco una investigación de corte Foucaultiano, ni es una arqueología, ni una genealogía planteada desde Foucault. Simplemente tomamos las líneas generales de algunos conceptos como caja de herramientas y entramos a unos campos que no son Foucaultianos, que es otro lugar desde el cual hemos venido también trabajando hace ya un buen tiempo. Y es la teoría de las representaciones sociales. Y la teoría de las representaciones sociales, más que una camisa de fuerza, que una ruta metodológica, ¿no? Para esa caja de herramientas nos ofrecen unos elementos importantes. Por ejemplo, nos reta, ¿sí?, a pensar y a incluir y a tener en cuenta que los significados que la gente del común le da a su vida, a los fenómenos que lo rodean, a los problemas que lo rodean, indudablemente son saberes construidos, son saberes que se construyen desde esa cotidianidad y desde esos seres humanos. Es decir, y ahí hay un empate con la visión, digamos, de la caja de herramientas Foucaultiana que utiliza en Colombia de manera muy interesante el grupo de historias, la práctica pedagógica. Y es que básicamente lo que se busca es ir paso a paso, mostrando, historiando un poco, ¿cierto?,
mostrando unas narrativas un poco de los fenómenos sociales desde esos relatos autobiográficos o biográficos de la gente que vive ese problema, que vive esa situación, que está inmersa en ese fenómeno social, político, cultural, que es, en este caso es el Catatumbo, y que en este caso es la educación en el Catatumbo. Es decir, buscamos resignificar, por ejemplo, la práctica docente, la función del maestro, el saber pedagógico en su generalidad, la escuela como tal, como institución que es portadora de unos significados, pero no es de los significados que le dan las normas y las leyes, o que le dan los grandes teóricos de la educación, sino desde las significaciones que le dan los sujetos que viven inmersos en esa institución. Entonces, la teoría de la representación en la perspectiva que proponen los grandes autores, creadores de la teoría, forjadores de la teoría como Sergio Moscovici, Denis Diderot, Jean-Charles Saury, entre otros, pues nos dan como esas pistas. Y otro elemento que influye poderosamente en eso que yo llamo en el centro, en el corazón, que llama Investigación, Acción Creativa y Transformadora, IACT, que es una propuesta que también estamos planteando. Hemos planteado unas investigaciones ya publicadas sobre la IACT. Es una perspectiva nuestra, es una idea que estoy defendiendo, y es una investigación que es atada a la pedagogía, a una pedagogía dialógica crítica, el enfoque dialógico de la universidad, una pedagogía que interroga, que pregunta, que es creativa, que es humana, que es poética, que interactúa en una especie de interrelación entre ciencia y poesía, pero que interroga la realidad para entenderla y para tratar desde esa misma realidad de aportar algo a su transformación, si de ser necesario. Y en ese sentido, la teoría fundamentada de corte constructivo, es decir, no la teoría fundamentada desde Glasser o desde Strauss y Corbin, que son los autores de referencia muy citados en nuestro medio colombiano, sino más desde la perspectiva de Charmas, porque la perspectiva de Chalmers intenta mirar la creación de teoría desde los datos, ¿cierto? Es decir, desde esas significaciones a partir de una visión más comprensiva y más crítica, teniendo en cuenta esa situación intersubjetiva, es decir, tal y como lo plantea Jodelet y Moscovici en las representaciones, es que las representaciones se construyen en la interacción y en la práctica social. Y la teoría fundamental lo que hace es recuperar esa información para encontrarle sentido a esa información y generar desde ahí conocimiento. Y entonces, en ese orden de ideas, nos parece que la visión TFC, o Teoría Fundamental Constructivista, de Cathy Charmas, ofrece una perspectiva. Las técnicas y los instrumentos utilizados son la interacción con la comunidad, y eso lo hacemos a través de estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, que trabajan en la zona, que pueden acceder a la zona. Hacemos recolección de datos a partir de los talleres con la comunidad, aplicando básicamente lo que se hace en toda investigación quanti-quali, que es encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, y una técnica que me parece a mí que hay que rescatar, que viene de la etnometodología, que son los grupos conversacionales. Hay dos elementos que hay importante que nos da la teoría fundamentada constructivista y la clásica de Strauss y Corbin, que es el método comparativo constante para entender un poco lo que son las intersubjetividades, cómo se construye el conocimiento de ahí y las relaciones de confianza y también de dificultad que se establecen en los territorios para lograr sus significados. Resultados. Digamos, en síntesis hemos encontrado que las representaciones de escuela rural superan, digamos, esa visión de espacio formativo. Es decir, las significaciones que los niños y los jóvenes que viven en el territorio del Catatumbo le dan a la escuela no es solamente de la escuela para recibir clases de geografía, de historia, matemáticas o aprender a leer y escribir, ¿no? Básicamente, lo que se entiende de su escuela es que eso es el centro, es el foco de la comunidad. Va más allá de ese espacio formativo para convertirse en un lugar que, además de aprender ciencia, es el espacio donde la gente que vive allí, es decir, la comunidad que la habita, trata de preservar el tejido social que la guerra, ¿cierto?, que la violencia, que el olvido del Estado ha provocado en estos territorios. Entonces, tratan de resguardar ese tejido social que se ha descompuesto por los actores ilegales y, digamos,
además de eso es un lugar que abre sus puertas, que mantiene sus puertas abiertas para que los niños vayan a la escuela, pero también vaya el papá, vaya la mamá, vaya el líder, vaya todo el mundo, vaya el cura, vaya el maestro, vaya el amigo, vaya el alcalde, vaya el corregidor, el que tenga que ir a construir tejido social, ¿ya? Digamos que eso es una significación interesante, por eso se defiende la escuela como ese oasis que no puede morirse. Es más, en las narrativas de los muchachos se encuentra que dice, pues a mí me sustraen, tengo que trabajar, tengo que ir al campo, algunos trabajan en la tierra, cultivando la tierra o creando el ganado, es decir, digamos, en lo legal, digamos, pero otros van al campo a trabajar como raspachines, es decir, porque es lo que ofrece, bien sea a las buenas o a las malas, los grupos ilícitos pues contribuyen a que eso suceda así. Entonces, desde ese punto de vista, la escuela es el eje de la comunidad, es el espacio de reflexión, es el espacio donde se reúnen para trabajar, para resignificar no solo la escuela como tal, sino para resignificar el futuro como posibilidad. Es decir, en medio del no futuro, para citar una película famosa de Víctor Gaviria, hay un sí futuro, y ese sí futuro lo da la escuela. Entonces, en ese sentido, tenemos un compromiso enorme como Facultad de Educación y como universidad y como Estado, como gobernación, como alcaldía, como Ministerio de Educación, como Secretaría de Educación, de preservar ese espacio de tejido social que es la escuela, ¿no? Que ha servido de trinchera, que ha servido de hotel, que ha servido de capilla para dar misas, que sirve de lugar donde hacen las fiestas, las reuniones sociales, donde se hacen los debates en la comunidad, donde se construyen mecanismos para reconciliación. Entonces, todo eso permite entender que la escuela, además de ser un espacio de formación, es un lugar distinto en la comunidad, tal y como lo sostiene el filósofo de la educación Jorge La Rosa, profesor de la Universidad de Barcelona. Eh, eh, y ya para ir cerrando este trabajo, este bello trabajo que se está haciendo y que esperamos continuar con las jóvenes investigadores que van a trabajar el tema de, de las representaciones artísticas de los niños y los jóvenes en esta zona, para ver cómo están desde ahí resignificando ese tejido social y cómo se construye paz y que va de la mano de otros proyectos, como ya dije, que se ha hecho a través del semillero y a través de Espacio en el pasado. Catatumbo que soñamos, por ejemplo, que es un proyecto muy bello que trabajamos hace unos 3 años. Entre lo que hemos detectado, digamos, que esta resignificación de la escuela tiene que plantearse en un debate en la Facultad de Educación, específicamente en los programas de educación. Y hay un compromiso enorme, especialmente de un programa que se creó para eso durante mi decanatura, que es el programa de licenciatura en educación comunitaria. Es un programa a distancia que se pensó para formar los maestros que trabajan allí. ¿Cómo pensar en un maestro rural, ¿no? Desde las lógicas del urbano, cuando en la ruralidad hay sus resignificaciones, ¿no? El maestro que va allí no tiene ni idea de esto, tiene que hacer un proceso de alfabetización muy grande. ¿Qué elemento le ofrece nuestros currículos y nuestras prácticas formativas en una facultad de educación a estos maestros que están estudiando educación comunitaria o están estudiando matemáticas, están estudiando ciencias naturales o educación infantil y que muchos de ellos van a ir a trabajar en lo rural, especialmente en zonas del Catatumbo? Y cómo los que están allí y que asisten como estudiantes de posgrado, en la especialización y particularmente en las maestrías, pues debería pensarse en una reorientación de la maestría en práctica pedagógica y en la licenciatura en educación matemática en esa formación, donde la escuela y el maestro de los saberes pedagógicos como tal partan desde esos saberes cotidianos que se tienen en el territorio, de esas concepciones que se mueven en el mundo de la vida, en el mundo real y concreto que se mueven nuestros niños, nuestros jóvenes y la comunidad como tal en el marco de la escuela rural. ¿Cómo lograr nosotros entonces hacer una revisión de los currículos para pensarlo desde allí? Porque no solo estamos formando en la Facultad de Educación profesores para trabajar en las ciudades. El empleo, y de hecho así ha pasado en las últimas convocatorias, son para profesores a esas zonas. Y la mayoría, y muchos de ellos desertan porque nunca han sido preparados para ello, porque se topan con una realidad hostil que no saben manejar. Entonces aquí el proyecto, además de ofrecer
de poder entender esas resignificaciones, lo que nos muestra a quienes participamos como formador de formadores en una escuela de educación, en una facultad de educación, es pensar también en una resignificación de los currículos, en una resignificación de las prácticas docentes formativas hacia esos futuros maestros. Básicamente esa es mi presentación, está el apoyo bibliográfico que estamos utilizando inicialmente, un resumen pues, de la bibliografía de nuestro grupo, y esperamos seguir continuando en esas resignificaciones ya de maestro, de práctica pedagógica, de evaluación, de calidad, ¿no? Resignificaciones de lo que es el mismo espacio, de la arquitectura, del manejo de los espacios, lo que llamó Bachelard la poética de los espacios, por ejemplo, sería interesante seguir trabajando allí y mirarlo ahora no solo desde los niños y los jóvenes. ¿Por qué no mirarlo desde la comunidad? ¿Por qué no mirarlo desde los maestros? ¿Por qué no mirarlo desde los guerreros, desde los que están allá, que todavía creen que a través de la guerra pues, podemos transformar este país? Hay que llamarlos a construir paz, y una manera de construir paz diciéndole que la educación es el espacio adecuado. Muchas gracias, y de esta manera damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.